Un saludo muy especial a todos los hermanos que en este momento tienen la oportunidad de compartir con nosotros esta hermosa lección que lleva por título Bienvenida al Reino Celestial. Hoy tenemos la oportunidad de compartir este mensaje con el pastor Danilo Monterroso, que es el presidente de la división latinoamericana, con el pastor Orlando Flores, que es el presidente del Ministerial de Colombia, y este servidor que está a cargo de la Unión Colombiana. Reciban todos un saludo muy especial y oramos para que el Señor sea guiándonos, bendiciéndonos en esta lección. Vamos a pedirle al pastor Orlando que nos dirija en una palabra de oración para que sea Dios dirigiéndonos en esta lección. Oremos. Querido Señor, amante Padre, muy agradecidos estamos por permitirnos estar aquí con los que a través de estos medios nos están observando y oyendo. Prepare las mentes, los corazones, tanto de nosotros como también de los que a través de este medio están conectados. Danos la sabiduría para que podamos presentar la palabra tuya que viene del cielo y que sea de edificación a nuestras vidas espirituales. Bendiga a cada uno, supla las necesidades personales, tanto las físicas como las espirituales, sentimentales y emocionales, porque en Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Qué importante es que en esta tarde podamos mirar cómo esta lección nos introduce en algo que tiene que ver con el reino de los cielos, con el reino celestial, pero específicamente con esa bienvenida. Cuando se habla de una bienvenida es que se está dando la oportunidad a la persona que llega de disfrutar de ese lugar a donde va. La introducción nos dice: los que hayan actuado por egoísmo y ambición humana, los que hayan luchado por ser mayores y los que han manifestado importancia propia, los que se han sentido por encima de la confesión, equivocaciones y errores, no tendrán lugar en el reino de Dios. Si los hombres han de ser honrados como miembros de la real familia de Dios, lo serán por la forma en que soportan la prueba de Dios que se le impuso en su vida. Los que no hayan sido abnegados, los que no hayan manifestado simpatía por las leyes, por los ayes de los demás, los que no hayan cultivado los preciosos atributos del amor, los que no hayan manifestado tolerancia y humildad en esta vida, no cambiarán cuando Cristo venga. Mis amados hermanos, qué importante es que en esta introducción nos está dando un panorama de quiénes son los que podrán ser bienvenidos al reino celestial. Es por ello que vamos a tener una lección maravillosa a través de 7 preguntas. Y el primer subtítulo de esta lección dice mandamientos y reino. Entonces nos va a hablar del reino, del cual se nos va a dar la bienvenida, pero vamos a darnos cuenta cuáles son los mandamientos que Dios nos ha prescrito para cada uno de nosotros. Pastor Danilo, la primera pregunta nos dice: después de haber confirmado la validez de los mandamientos, ¿qué dijo el Señor acerca de aquellos que mediante palabras o acciones transgreden o anulan un solo principio? ¿Qué significa ser considerado el último en el reino de Dios? Sí, muchas gracias. Una feliz tarde en este momento para todos y al mismo tiempo nuestros queridos hermanos que van a estar presenciando esta lección de escuela sabática. Me siento honrado por Dios de poder estar aquí en la Unión Colombiana y muchas gracias, Pastor Antonio, Pastor Orlando, por la invitación que me hicieron. Así que le doy gracias a Dios y también al mismo tiempo pues muy contento por estar aquí con ustedes. Así que tenemos la primera pregunta. Es muy importante ver la validez que nuestro Señor Jesús le dio a los mandamientos. Esto lo hemos estudiado en la lección anterior. Pero, ¿qué dijo el Señor Jesús, como ya se mencionó, acerca de aquellos que transgreden, dice, o anulan, ya bien sea en palabra o en acto, un solo principio? La Escritura es clara cuando dice de que prácticamente
cualquiera que enseñe, cualquiera que viole uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, es transgresor de toda la ley. Esto quiere decir aquí que para poder formar parte de ese reino de Dios, tenemos que respetar principios y leyes. Todo gobierno tiene leyes, y máximo el gobierno de Dios. El gobierno de Dios tiene leyes. Así que es muy importante que nosotros prestemos mucha atención a esto. Nosotros necesitamos entender que los mandamientos no solamente tenemos que guardarlos en su letra, sino también en su espíritu. Es decir, qué hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Podemos nosotros acusar al adúltero, al ladrón, al fornicario, pero ¿qué hay de los orgullosos? El que es orgulloso transgrede la ley de Dios. ¿Cómo se originó el pecado en el cielo? Fue a través del orgullo, y Ezequiel 28 lo dice. Dice, se llenó de soberbia tu corazón por la hermosura que tenías, oh querubín protector. Así que nosotros necesitamos tener mucho cuidado. Y uno de los pecados de los laodicenses para el tiempo del fin es el orgullo espiritual. Tú dices que eres rico, mas yo he visto que tú eres pobre. Ahora, aquí quiero hacer una conclusión de esta pregunta, porque la segunda parte de la pregunta 1 dice, ¿qué significa ser considerado el último en el reino de Dios? Alcanzar el remedio del testigo fiel. Te pido que de mí compres, ¿qué cosa? Oro refinado en fuego. Es decir, necesitamos ver que para poder entrar en el reino de Dios debemos de ser los últimos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando llegó a comprender los mandamientos y el reino? Él dijo, de todos los pecadores, ¿qué dijo él? Yo soy el primero. Nosotros somos pecadores. Y cuando nos vemos a la luz de la ley de Dios, vemos como un espejo que somos transgresores de esa ley. Pero alabado sea el nombre de Dios, que a través de Jesús encontramos el perdón. Es muy importante que nosotros entendamos que el cumplir los mandamientos de Dios no es una tarea difícil. Lo podemos hacer con la fuerza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de cumplir los 10 mandamientos. David dijo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Así que Dios nos ayude para poder entender esta hermosa lección. La pregunta número 2 para el pastor Orlando. ¿Por qué la transgresión o anulación de un mandamiento tiene tan graves consecuencias? Bueno, estamos viendo acerca de la bienvenida al reino celestial. En el cielo hubo una rebelión, un nuevo orden que se quiso establecer cuando Satanás mencionó y también divulgó entre los ángeles que no había necesidad de las leyes entre ellos. Es decir, un nuevo reino, se habla de un nuevo reino, y yo les preguntaba a los que funden hoy a través de, en el mundo del nuevo reino, le decía, ¿y cuál es el nuevo reino de ustedes? ¿Qué constitución tiene el nuevo reino? Se quedaban pensando. Y yo le decía, o es que es un reino sin ley, porque lo primero que se hace después del grito de la independencia es precisamente qué constitución va a regir esa nación, ese país, ese imperio, ese reino. Entonces en el Señor también encontramos que ha tenido su ley, y por eso aquí nos dice en el Salmo 119:4, tú encargaste que tus mandamientos sean muy obedecidos. O sea que él es el propósito divino, que haya algo que regule la conducta, el comportamiento humano. Un río canalizado es de bendición, pero cuando se sale de su cauce, arrasa, se lleva consigo y trae destrucción, trae muerte. Así dice la humanidad, la sociedad, sin reglas, sin algo que rija su comportamiento. Santiago 2:10 dice, porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto es culpable de todo. No necesitamos transgredir todos los códigos penales para ir a la cárcel, necesitamos solamente con uno. Así también sucede con la ley de Dios. Uno de los mandamientos más pequeños, no matar, en 2 palabras, pero si nosotros matamos a alguien, pues hemos violado la ley, y eso tiene una consecuencia penal de culpa. Entonces aquí viene una parte del discurso Maestro Jesucristo muy interesante, y por eso quiero leerlo. Dice, si los hombres estuviesen en libertad, dice la página 48 del discurso Maestro Jesucristo, si los hombres estuviesen en libertad para apartarse en lo que requiere el Señor,
y pudieran fijarse una norma de deberes, habría una variedad de normas que se ajustarían a diversas mentes y se le quitaría del gobierno, dice, se le quitaría el gobierno de las manos de Dios. La voluntad de los hombres se haría suprema. Siempre que los hombres escogen su propia senda, se oponen a Dios. No tendrán lugar en el reino de los cielos. No tendrán lugar en el reino de los cielos. ¿Quiénes? Los que escogen su propia senda, los que se oponen a Dios. Porque guerrean contra los mismos principios del cielo, como Satanás en el cielo guerreó contra los mismos principios del cielo y luego contra los ángeles leales. Al despreciar la voluntad de Dios, se sitúan en el partido de Satanás, el enemigo de Dios y también de los hombres. No podemos despreciar una sola palabra, por pequeña que nos parezca, y estar libre de peligro. Pero viene la parte interesante, esto lo he subrayado, dice, al obedecer la ley de Dios, el hombre queda rodeado de un muro que lo protege del mal. Al obedecer la ley de Dios, el hombre queda rodeado de un muro que lo va a proteger del mal. Y al contrario, el que abre el camino por donde pueda entrar el enemigo puede destruir a Rinares cuando nosotros violamos la ley. Se abre una brecha. Por eso debemos nosotros el levantar esos portillos caídos, esos portillos de la ley de Dios que están siendo pisoteados hoy en el mundo. Que Dios nos bendiga para nosotros hacer esa tarea para que podamos tener una bienvenida y no de pronto una sorpresa. No los conozco, apartado de mí sobre de maldad. Hermano Antonio, por otro lado, ¿qué experimentarán aquellos que aman y guardan la ley de Dios? Y viene una segunda pregunta, dice, en el reino de los cielos, ¿cómo se considerará aquellos que obedecen y enseñan de manera sincera, voluntaria los mandamientos? Aquí tenemos en esta pregunta tres opiniones. Una, dada por Moisés. Moisés le dice al hombre que si guarda los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, dice que él, sus hijos y sus nietos, quiere decir su descendencia, se prolonga. Entonces sus días serán prolongados, o sea que hay una gran bendición, porque recordemos que los mandamientos de Dios no tienen que ver solamente con la vida espiritual, también tiene que ver con la parte física, natural, la salud. Claro. La ley de Dios encierra mucha profundidad de lo que exige, que cuida aún de nuestro cuerpo, también de nuestro espíritu. Toda la parte, tanto espiritual como física, está relacionada con la ley de Dios. Entonces, por eso hace que cuando uno es fiel a Dios, eso hace que la vida también se alargue, no solamente la nuestra, sino la de nuestros hijos y la de nuestros nietos. Y por qué no decir de la generación que sigue, vienen muchas bendiciones. El profeta Isaías dice que si nosotros atendemos a los mandamientos de Dios, dice que nuestra paz será como un río. Y la justicia. Y la justicia será como las ondas de la mar. Entonces vemos que es una manifestación en la cual todos los que guardan o guardamos los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, nos viene paz. Si hay un proverbio muy común aquí en Colombia que dice: el que nada debe, nada teme. Por lo tanto, si en las leyes aquí humanas, terrenales, políticas, si el policía dice usted no robe, usted no mate, porque lo llevamos allá a la cárcel, y vienen buscando a un ladrón, y si yo no soy ladrón, ¿por qué debo temer? Estoy en paz porque la ley viene, la policía viene, el ejército viene y a mí no me da temor. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con la ley. ¿Sí? Cualquiera sean las leyes del país, si yo las estoy cumpliendo no debo temer la ley. De igual manera, si las leyes de Dios también nosotros las estamos viviendo con amor, entregados al Señor, amén, y somos dirigidos por el Espíritu Santo, no debemos temer que el Señor venga a nosotros, porque eso nos va a traer paz antes saber de que el legislador, el autor de la ley viene y nosotros estamos en paz con Él. Eso es muy maravilloso. Pero el Señor Jesucristo dice: pero el que los cumpla y los guarde, y así enseña a los hombres, será tenido grande en el reino. Entonces, muy importante. En la primera pregunta nos decía que el que es tenido pequeño simplemente no entra en el reino. O sea, que el que es tenido pequeño en el reino simplemente no participa del reino. Pero ahora nos dice el Señor Jesús, en relación a la segunda parte de la pregunta, ¿cómo se considera
a aquellos que obedecen y enseñan de manera sincera y voluntaria los mandamientos. Entonces dice que es tenido por grande. ¿Y qué es tenido por grande? Es muy importante. Que en este momento dice será llamado grande, quiere decir que ahora es parte del reino de Dios. Amén. Y si es parte del reino de Dios, tiene un privilegio porque ahora es llamado hijo de Dios. Tiene un nombre demasiado, para cada uno de nosotros, llamarnos hijos de Dios, es un nombre que no merecía tenerlo cada uno de nosotros, porque ser hijo del Rey del universo es un honor muy grande y muchos no valoran esto. Por eso es que es tan importante comprender este momento, que la nota es subrayada unas líneas que dice: el reino de los cielos es de una categoría más elevada que la de cualquier reino terrenal. A veces nosotros nos alegramos cuando nos dan la oportunidad de pertenecer a algún gremio aquí en la tierra, algún personaje importante en el gobierno, y tener como ese gran nombre. Pero mucho más importante si tenemos la oportunidad de estar participando del reino de los cielos. Dice, si hemos de ocupar una posición más elevada o más humilde, no dependerá de nuestro rango, nuestra riqueza o nuestra educación, sino del tipo de obediencia que hayamos prestado a la palabra de Dios. O sea, que aquí no importa que si es que somos demasiado pobres, vamos allá, o que si somos demasiado ricos, vamos allá, o que si somos demasiado orgullosos o demasiado humildes. Entonces aquí lo que importa es que nosotros hayamos sido entregados de corazón al Señor y con sencillez y humildad nos dispongamos a obedecer la voluntad de Dios. Eso es lo que lleva. Ni el rico por ser rico no es excluido, ni el pobre por ser pobre es excluido. Todos, los ricos y los pobres, si están dispuestos a obedecer al Señor, a obedecer su santa ley, el Señor les dará la bienvenida al reino. Qué maravilloso es esa noticia, ¿no les parece, mis amados hermanos? Vamos entonces a analizar la siguiente pregunta, y bajo un subtítulo, más que un profeta. Pastor Danilo tiene ese privilegio de hacer la cuarta pregunta, que dice: ¿qué gran testimonio dio Jesús de su precursor? ¿En qué sentido fue Juan el Bautista mucho más que un profeta? Sí, es muy importante ver que muchos profetas vieron de lejos la gloria del Mesías. ¿Cuál fue el testimonio que nuestro Señor Jesús dio de su precursor? En este caso fue de Juan el Bautista. Él le hizo una pregunta a las personas que estaban con él, y lo que él les dice es: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de ropa delicada? Los que llevan vestidos delicados en la casa de los reyes están. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Pregunta Jesús. ¿Recuerdan ustedes de que cuando Juan comenzó a predicar el bautismo a través del arrepentimiento, él predicó en el Jordán y mucha gente venía con él? Y todos se preguntaban, ¿y este quién es? Se preguntaban acerca de Juan. Había un interés especial en el mensaje que Juan estaba predicando. Y entonces, acerca de eso, Jesús da testimonio. ¿Qué saliste tú, o qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿A quién vieron ustedes ahí? ¿Era un profeta? El Señor Jesús en el texto del Evangelio de Mateo dice: os digo que sí, más que un profeta. Ese fue el testimonio que dio nuestro Señor Jesús de Juan el Bautista. Ahora viene una pregunta: ¿por qué fue más que un profeta? Recordemos nosotros la obra de los profetas en el Antiguo Testamento. Puedo mencionar la obra del profeta Elías. Es uno de los profetas mayores que se mencionan en las Escrituras. Y la obra que hizo el profeta Elías, una reforma maravillosa en el Monte Carmelo. Y recordemos nosotros que en la Escritura nosotros hablamos de los 3 Elías. Y el primero fue Elías, su obra que hizo en el Monte Carmelo. El segundo es Juan el Bautista. Y el tercero somos nosotros. Vean esto, porque para allá nos dirigimos. Juan estaba preparando al pueblo para que aceptaran el reino de la gracia. He aquí el reino de la gracia, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién era ese reino de los cielos? Era Jesús. Ahora, en la parte segunda de la lección de esta pregunta 4 dice: ¿en qué sentido Juan el Bautista
fue mucho más que un profeta, en el sentido de que los profetas vieron el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del futuro. Tenían que pasar tantos siglos para ver ese acontecimiento, mientras que Juan el Bautista preparó el camino del Mesías. Y habían profecías mesiánicas que hablaban, la profecía de Isaías que dice una voz que clama en el desierto. ¿A quién señalaba? ¿Quién era esa voz? Esa voz era de Juan el Bautista. Este dice hará volver el corazón de los padres a los hijos. Y hubo un despertamiento religioso con el mensaje de Juan el Bautista, hermanos. Y es interesante notar lo que la Escritura y lo que también la misma nota, nuestros queridos hermanos pues estudiarán en su casa, pero la síntesis de la nota dice que fue enviado a pregonar el advenimiento del Salvador y a invitar a la gente a prepararse para su venida. Tan fielmente cumplió su misión que al recordar la gente lo que había enseñado acerca de Jesús, podía decir: todo lo que Juan dijo de este era verdad. Hermanos, qué privilegio. Ni Moisés, que tenía la vara de poder, que abrió el mar rojo, que dijo: un profeta se levantará después de mí. Yo les digo a ustedes, ni Moisés, ni Elías, ni Daniel fueron más que Juan. Juan es más que un profeta, porque preparó el camino del Mesías. Ahora, yo te digo a ti, mi querido hermano, que nos ves, la obra del tercer Elías es mucho más poderosa. ¿Por qué mucho más poderosa? Porque es el fin de todo lo que existe. Y nosotros, queridos pastores, estamos invitados a hacer ese mensaje, a dar ese mensaje, a preparar a ese pueblo para que entre al reino celestial, a reparar la brecha que se hizo en la ley de Dios. Y recordemos nosotros que la brecha está dirigida especialmente a reparar el sábado. Debemos de cuidar las extremidades del sábado. Así que más que un profeta, la obra de Juan fue poderosa. Y es interesante que nosotros podamos entender este mensaje. Ahora bien, ¿qué nos dice la pregunta número 5? Pastor Orlando, aunque Juan el Bautista fue reconocido por Jesús como un mensajero y el ser humano mayor que haya vivido alguna vez, ¿qué dijo Jesús acerca de él en comparación con los más pequeños en el reino de los cielos? ¿Y por qué? Qué interesante, esto tiene que ver con el otro ángel que baja del cielo alumbrando la tierra con la gloria de Dios. Y precisamente eso ocurrió precisamente después de Juan. El Señor dijo que uno de estos que está aquí hará cosas mayores que lo que hizo Juan. ¿Y por qué? Porque recibiréis poder de lo alto y me seréis testigos. Y allá en Zacarías 4:6 dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y eso ocurrió en la lluvia temprana, con el derramamiento de Pentecostés, la lluvia temprana, donde con el Espíritu Santo dice que con la misma sombra donde pasaban las ropas se curaban, pero dice que todo eso va a ser superado por la lluvia tardía. Es decir, que hablando del tercer Elías, porque el primero fue Elías que tocaba el Jordán, se abría las olas, se abrían para darle paso. También él pudo hacer otros milagros, como bajar fuego del cielo en el Monte Carmelo. Juan el Bautista, él preparó el camino, llevando al arrepentimiento, enfrentando al Sanedrín, diciendo en el son de víbora, quien enseñó a huir de la era venidera. Pero finalmente viene la era cristiana con el poder del Espíritu, y cosas mayores que la de Juan se llevaron a cabo y se van a llevar a cabo con un poder maravilloso. Dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que el mismo Juan. Y luego Lucas dice: entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, sin embargo el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y la nota nos habla, dice: no le tocó ver a los ciegos recobrar la vista, a los enfermos sanar, dice, y a los muertos resucitar. No contempló la luz que resplandecía a través de cada palabra de Cristo, derramando gloria sobre las promesas de la parte profética. El menor de los discípulos que contempló las poderosas obras de Cristo y oyó sus palabras,
era en este sentido más privilegiado que Juan el Bautista. Por eso antes de ser decapitado, él entró a la duda y le mandó a decir, ¿eres tú el que debe de venir? A pesar de que lo había presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo con certeza. Pero ahora estaba Satanás allí en la celda tratando de llevarlo a la incredulidad, de ponerle la duda, y le mandó a preguntar, ¿eres tú el que debe venir o esperamos a otro? Y entonces Jesús comenzó a hacer milagros y ellos, los que habían sido enviados, contemplaron todos los milagros. Los cojos saltan de alegría, los leprosos son limpiados, los espíritus de demonios son sacados, y todo lo que Jesús aún dice, muerto resucitaba. Y cuando llegó esta descripción de su obra, entonces pudo morir en paz. Pero dice que él no pudo contemplarlo, pero otros ojos sí lo contemplaron, que fueron los allegados discípulos de Jesús. Y nosotros también, que a través de la fe nos hemos aferrado a Jesús, también cosas mayores vamos a tener que realizar con el poder del Señor. Bueno, vamos a entrar a otro tópico interesante, que es la parte 3, esforzándose y agonizando por el reino. Hermano Antonio, ¿qué dijo Jesús acerca de la entrada al reino de Dios? Desde los días de la predicación de Juan, ¿qué quiso decir? Los esforzados se apoderarán de ese reino. Pastor Antonio. El Evangelio de Mateo en el capítulo 11, el 12 y el 13 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los esforzados se apoderan de él, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces, la pregunta es, ¿qué dijo Jesús acerca de la entrada al reino de Dios? Desde los días de la predicación de Juan. Entonces ahora nos está presentando que de ese momento el reino sufre violencia. Eso significa que iba a entrar en una lucha severa, porque Satanás no quería dejar entregarse, sino que iba a entrar en una lucha contra el reino de Jesucristo, y iba a ser muy fuerte esa lucha. Y lógicamente que para entrar a ese reino tenía que ser un valiente. Y eso es lo que nos está presentando aquí dentro de la pregunta. El Señor dice, el reino de los cielos sufre violencia, y los esforzados, en otra versión dice los violentos, eso quiere decir los que se esfuerzan, se apoderan de ese reino. Entonces, ¿a qué está haciendo mención esta pregunta? ¿Qué fue lo que él quiso decir? Los esforzados se apoderan de él. Aquí nos está hablando de que el reino de Dios es un reino maravilloso, pero que, como la nota nos habla, hay una puerta estrecha para entrar en ese reino. Pero que con la predicación de Juan el Bautista, él había despertado ahora los corazones de muchos que sentían el gran deseo de participar de ese reino, y eso los llevó a reformarse. O sea, ellos entraron en una reforma de su vida con el fin de que ahora podían recibir la oportunidad. Entonces se vieron en esa necesidad, sintieron la necesidad de entrar en una reforma de su vida. Y yo creo que ese debe ser el centro de esta enseñanza hoy. Como el hermano nos presentaba a Juan el Bautista como el segundo Elías, y nosotros llegamos a ser como pueblo de Dios en este tiempo como el tercer Elías, el objetivo de nosotros es interesar al pueblo, a todo el mundo, en ese reino que está cercano de venir, que es el reino de Cristo. Cristo va a venir muy pronto en las nubes del cielo. Pero ¿cómo estamos nosotros? Estamos esforzándonos, estamos luchando por entrar, porque no solamente era entrar por la puerta estrecha, sino como era tan estrecha, es posible que al apretar tanto en una entrada, cuando hay un tumulto que quiere entrar, una vez va a entrar, no lo dejan. Tiene que, ponemos el ejemplo aquí, cuando a las 5 de la mañana salimos al Transmilenio, y uno encuentra unas 100 personas para entrar por una sola puerta, hermano, una puerta de 2 metros, y hay 100 personas esperando para entrar en un mismo vehículo, y a veces uno realmente no entra, lo entran, porque la gente lo aprieta y quiere uno que entrar empujado, y si quiere entrar tiene que someterse a eso. Así mismo es el reino
de Dios. A veces tenemos que sentir el apretón, sentir esa lucha, pero no debemos dejarnos sacar de esa puerta estrecha. Hay que emprender ese camino, y en este momento el mensaje nuestro debe llevar a todas las personas a entender que es necesario primero una reforma de la vida, tanto la vida espiritual, la vida religiosa. No nos conformemos en tener una religión. Debemos preparar nuestra vida espiritual para el encuentro con el Señor, porque Jesucristo viene pronto y somos llamados a decirle al mundo que se prepare, porque Cristo va a venir por segunda vez. Algunos dudan de esto, pero nosotros con seguridad, de acuerdo a la palabra de Dios, podemos decirle que Dios quiere que nosotros también obedezcamos su santa ley, que le pidamos al Espíritu Santo que se apodere en nuestras vidas para que ahora se vea una preparación y el Evangelio pueda mostrar ahora. No solamente Juan lo mostró en su primera venida, pero nosotros tenemos que mostrarlo en la segunda venida, a un reino mucho más importante, porque ahora, de igual manera, desde allá comenzaba, hoy estamos mirando que va a venir y va a terminar esa estrechez aquí en este mundo, y entonces ahora sí seremos conducidos al reino eterno. Por eso es muy maravilloso que nosotros podamos tener esta oportunidad, ¿cierto? Dice, no solo deben entrar por la puerta estrecha, deben luchar y agonizar para tener las bendiciones del Evangelio. Nada excepto un deseo vehemente, una voluntad terminada, una firmeza de propósito podría resistir la oscuridad moral que cubrirá la tierra como el manto de la muerte. Entonces, hermanos, es una lucha. Nosotros somos llamados a no estar tibios, a no estar despreocupados, a no estar ahí tranquilos, como nos decía el pastor Danilo acerca de Apocalipsis, que nosotros somos muy dados a cumplir la profecía porque nos parece que estamos muy completos. Decimos que lo tenemos todo, pero no sabemos que somos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Entonces la invitación es a esforzarnos, y ese esfuerzo no debe ser solo humano, debe ser la parte del hombre, pero el poder viene del Espíritu Santo. Amén. No podemos luchar sin el Espíritu Santo, pastor. Quería resaltar en la parte de por qué esforzarnos y en qué esforzarnos. Hay 3 verbos aquí en la nota final. Dice resistir, negar y trabajar. ¿Qué es lo que tenemos que resistir? La oscuridad moral que cubre la tierra. No es fácil la tarea de Elías, cuando tuvo que decirle al mismo rey, eres tú el que estás turbando a Israel, porque eres tú el que turbas a Israel, no soy yo, eres tú y tu casa sirviendo a los Baales. No es fácil estar también haciendo ese papel de resistir de Juan. No está bien que usted viva con tu cuñada. Eso le llevó a que le volaran su cabeza. Resistir la oscuridad moral. Y la iglesia del fin vamos a tener que también tener que resistir tiempo de actuar porque han invaliado tu ley cuando venga la ley dominical. Pero también nos habla de trabajar seriamente, o sea, los tuyos tendrán que edificar las ruinas antiguas, o sea, nos invita a tener que trabajar. El otro verbo es negarse, niegues a sí mismo, ese que dice Mateo 16:24, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Necesitamos negarnos, porque solamente aquel que se niega podrá hacer el papel de Juan y de Elías. Entonces, solamente con el Espíritu Santo, que nos dé un espíritu no de cobardía, sino un espíritu de valentía para cumplir la tarea final. Eso es lo que quería resaltar. Podemos analizar, Pastor Danilo, la 7ª pregunta dice, siendo así, ¿cuál debería ser nuestro mayor y primer interés en la vida? ¿Y cómo es posible evaluar la promesa de Jesús y trabajar de todo corazón para el reino de los cielos y cómo lo hicieron los discípulos en su tiempo? Entonces ahí podemos decir que son como 3 preguntas en una. Entonces, Pastor Danilo puede aportarnos estas preguntas. Sí, muchas gracias. Quisiera hacer una conclusión y también tomar en cuenta todo lo que las diferentes preguntas que hemos estudiado, porque es muy importante. Si ustedes se dan cuenta, en esta pregunta aparece un texto bíblico y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y cortan el texto bíblico ahí, y luego la otra parte que menciona dice, el que tiene oído, oiga, y eso es muy importante para nosotros.
¿Por qué se dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Ese reino de Dios que Juan predicó, que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está con vosotros. Ese reino de los cielos está dividido en dos reinos. El reino de la gracia y el reino de la gloria. Juan preparó el camino para el reino de la gracia. Porque todo lo que los profetas habían hablado en el Antiguo Testamento, todo lo que decían las leyes rituales, estaban señalando el reino de la gracia. Ese reino de la gracia se echó a andar desde el primer momento que Adán pecó. Amén. Cuando se hicieron los sacrificios, y vienen sacrificios y sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Por eso hay un mensaje muy lindo. Cuando Juan está bautizando en el Jordán y mira a Jesús venir, dice, he ahí el Cordero de Dios. Qué lindo es entender los dirigentes de Israel que tenían los oráculos sagrados no pudieron descifrar, no pudieron ver esos oráculos, esas señales maravillosas que señalaban al Mesías, al Hijo de Dios. Pero Juan, más que un profeta, lo pudo contemplar. Juan escuchó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en que mi alma tiene contentamiento. Hermanos, ¿no es lindo, no es maravilloso saber que Juan hizo una obra maravillosa, preparó fielmente ese camino? Ahora, la pregunta dice, ¿cuál debería de ser nuestro mayor y primer interés en la vida? Ahora, predicar de ese reino de los cielos. Buscad primeramente el reino de Dios. Cuando dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios, es que el reino de la gracia, que Juan preparó para que la gente lo tomara, muy pronto, mis hermanos, se va a cerrar. La gracia muy pronto se va a cerrar. ¿Y quién tiene que anunciar que la gracia se va a cerrar? Nosotros tenemos doble función. Juan lo miró de lejos, porque Juan estaba preparando el primer advenimiento de Cristo, pero nosotros necesitamos cerrar este mensaje con dos mensajes poderosos. ¿Cuáles son? El tiempo de la gracia se cierra y viene el Mesías, viene Jesús, no como Cordero, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para decirle a la gente que el Rey de Reyes nos va a dar la bienvenida y le va a poner punto y final a este mundo de sufrimiento. Y entonces se va a decir, como lo dicen las profecías en Apocalipsis, los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? De Cristo. Qué lindo, hermanos. Ahora, ¿cómo es posible evaluar la promesa de Jesús y trabajar de todo corazón para el reino de los cielos, como lo hicieron los discípulos en su tiempo? Dice el Espíritu de Profecía que nosotros debemos de sobrepasar la piedad de la iglesia primitiva. Amén. ¿Por qué no hay persecución en nuestros días? ¿Qué dice el conflicto de los siglos? ¿Por qué la persecución no viene a nosotros? ¿Qué dice el conflicto de los siglos? Revivan la fe de la iglesia primitiva y ¿qué es lo que va a pasar? La persecución viene. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar como trabajaron los discípulos en la antigüedad. Dejaron sus casas, dejaron todo, predicaron el mensaje de Dios con poder y gloria. Cayó la lluvia temprana en su tiempo y nosotros esperamos la lluvia tardía, que nos va a dar esa fuerza y ese poder para poder preparar el terreno, preparar el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ayude, queridos hermanos, para que tú y yo, querido hermano, que me observas, podamos ser partícipes de poder pregonar el fuerte pregón. Amén. Y poder recibir la lluvia tardía. Y que muchas almas vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la promesa de pelear también la buena batalla de la fe. Nuestro tiempo de prueba no está en el futuro. ¿Dónde está nuestro tiempo de prueba? Es ahora mismo. Ahora mismo es nuestro tiempo de prueba. Yo siempre he hecho una pregunta. ¿Cuándo los jóvenes hebreos tomaron la decisión de ser fieles a Dios? Cuando Nabucodonosor les dijo, ¿ustedes no van a honrar la estatua que yo hice? Ahí tomaron ellos la decisión de ser fieles a Dios en ese futuro porque venía una crisis. No, ellos tomaron la decisión cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Y qué dijeron ellos? Propusieron en su corazón no contaminarse de Babilonia. Hoy, querido hermano, tú debes de proponer en tu corazón no contaminarse de lo que está en el mundo. Y como dice el texto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Que Dios nos bendiga, mis queridos pastores.
muy importante que podamos concluir dándonos cuenta de que el mensaje del reino de Dios es comparado a una cadena, que tiene muchos eslabones, ¿no? Pero esos eslabones van unidos. Y aquí se nos dice que Juan era un eslabón que venía a unir esa dispensación que se venía dando del Antiguo Testamento, a unirlo hacia el Nuevo Testamento, que como ya nuestro pastor nos ha explicado era el reino de la gracia. Pero nosotros ahora tenemos que unir ese eslabón del reino de la gracia con el reino de la gloria, porque no puede desligarse, tiene que seguir la misma cadena, de tal manera que eso nos lleve a tener, si bien es cierto, el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje muy importante, ahora venía Cristo que era mucho superior a Juan y nos presentó un mensaje de mucho más, digámoslo así, poder, porque ahora se manifestó el poder de Dios en él, en la sanación, en los milagros, en todas las cosas, y era ahora entonces la mente de Juan, iluminada por el Espíritu Santo, llevaba a que todas las personas pudieran contemplar esa luz mayor. Y nosotros hoy tenemos también, mis amados hermanos y amigos, de llevar a cada persona a contemplar la luz de Dios por medio de Jesucristo. Amén. No miren a los hombres, no miremos a los hombres, miremos al cielo, miremos a Cristo. Cristo es el poder, el Espíritu Santo está prometido por el Señor para todo aquel, dice San Juan 14:15, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Es por ello, mis amados hermanos, que los invito a participar del reino celestial, como nos dice el título. Qué maravilloso título, bienvenido al reino celestial. Ustedes también pueden ser bienvenidos junto con nosotros a ese reino. Amén. Mis amados hermanos, vamos a hacer una palabra de oración. Pastor Danilo, Muchas gracias. Despídenos con la oración. Muchas gracias. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, muchas gracias te damos por compartir con nuestros queridos pastores esta hermosa lección. Amén. Queremos pedirte que nosotros podamos ser partícipes de esa bienvenida que se nos dará en el reino celestial, y nuestro Señor Jesús nos va a dar esa bienvenida maravillosa. Amén. Oramos porque seamos partícipes, y todos nuestros queridos hermanos que nos ven a través de estos medios, a través de las redes sociales, puedan también ser partícipes de este reino celestial. Amén, Señor. Gracias por esta hermosa lección, y desde ya pedimos que bendigas tu palabra en los corazones de todos los hermanos y hermanas que estarán escuchando y viendo esta lección. Amén, Señor. Bendice este programa, que lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos muchas gracias a todos los oyentes, y también damos gracias a nuestro hermano Samuel detrás de cámara, al equipo de multimedia que se preocupa por sacar al aire este programa. Esperamos que la bendición de Dios sea sobre todos. Amén. Amén.